Agradecemos la presentación del antropólogo Alberto Chirif y ahora damos paso a la participación de los panelistas. En primer lugar, al señor Santiago Manwin. Santiago Manwin, jefe de los APUs del territorio comprendido por las 5 cuencas formadas por los ríos Chiriaco, Cenepa, Marañón, Nieva, Dominguza y Santiago de Nieva. Fue presidente del Consejo Aguaruna-Huambiza, distinguido por la Reina Sofía de España por su destacada lucha en favor del desarrollo sostenible y la pacificación del territorio aguajún del Alto Marañón. Actualmente es consejero del Gobierno Regional de Amazonas. Los panelistas tienen 10 minutos para su intervención. Dejamos la palabra al señor Santiago Manwin. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con ustedes. Como saben, yo soy del pueblo aguajún, de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. He venido invitado por el presidente del Congreso a estar con ustedes y poder también conversar y exponer mis inquietudes de lo que es mi pueblo, ¿no? Nosotros este momento estamos atravesando una difícil situación en nuestro pueblo. Estamos con la petrolera en el lote 116, con Moral Emprom, y después este momento se están uniéndose Pacific Rubiales, una empresa americana, para hacer una exploración en nuestra zona, en la comunidad de Canshap, en la provincia de Condorcanqui. Después, otro factor muy importante también que estamos también en problemas es con las empresas mineras en la cordillera del Cóndor, que todas estas cosas, este momento también hay un nuevo ingreso que estamos viendo a ver cómo va a gestionarse, ¿no? A la Universidad de Piura ha creado una ONG que se llama Tendiendo Puentes. Ha estado en la zona haciendo talleres, tratando de que ingresen 45 empresas en nuestra zona. No ha habido consultas, no se ha coordinado con las organizaciones y estas empresas pues son que quieren invertir en la zona y buscan pues que realmente haya una gestión de desarrollo, que la provincia de Condorcanqui y los Aguajún Huampis tengan un desarrollo adecuado a que puedan salir de la pobreza, de la extrema pobreza de nuestra zona. Nosotros venimos gestionando desde 1998, desde que el gobierno empezó a trabajar las áreas reservadas, y todo este problema, las comunidades a nivel de organizaciones han ido presentando memoriales tras memoriales de que realmente las empresas extractivas, así como las petroleras, las mineras, tenían que tener consulta con nosotros, y eso no se ha hecho. Tampoco, entonces ahí tenemos una situación difícil porque no se ha coordinado. Se intentó hacer la coordinación con Moral Emprom, que es la empresa francesa, pero no se ha podido, en varias oportunidades, y entonces ahora están en la etapa de exploración en el lote 116 en nuestra zona. Entonces,
en uno de los acuerdos que se toman las organizaciones, la organización Orpián ha presentado un trabajo de la ordenanza regional, ley de la consulta, que se pueda trabajar dentro del gobierno regional Amazonas, en pequeñas escalas, ¿no? Bueno, eso se ha trabajado después de varios días a través del Jurado Nacional de Elecciones, después con el Ministerio de la Interculturalidad y de la misma asesoría jurídica del gobierno regional. Se ha aprobado y que realmente esta ordenanza estamos esperando que se publique en el periódico peruano para que se formalice el trabajo en la zona, ¿no? Entonces, de alguna forma las organizaciones van tratando de coordinar con el gobierno regional, pero son dos focos muy importantes. Tanto el gobierno central y el gobierno regional son muy ajenos a nuestra realidad. Y por más que nosotros explicamos, para el gobierno central, las empresas, la tierra, el bosque, los ríos, son negocio para la sociedad occidental. O sea que todo es dinero, ¿no? Mientras que para nosotros los indígenas, todo ese bosque, todos esos recursos naturales es vida. Nosotros vivimos porque existe esa naturaleza. Y si realmente nosotros los mercantilizamos y realmente monetarizamos todas nuestras tierras, nuestros bosques, los recursos naturales, nosotros como pueblo desapareceríamos como pueblo, porque nosotros dependemos de este bosque, dependemos de esos ríos, dependemos de esa tierra donde generamos nuestra existencia. Todavía el gobierno no ha invertido dinero en nuestra zona, pero nosotros tenemos tierra y por eso subsistimos. Y hay una existencia como pueblo porque realmente defendemos nuestro bosque y nuestros recursos, ¿no? Entonces, hay una situación difícil para nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar bastante para que el gobierno nos entienda y que nos entendamos. Tanto la sociedad occidental y como pueblo, la sociedad oriental, debemos llevarnos un acuerdo de trabajo, cómo nosotros realmente el buen vivir que el doctor Chiripa ha hablado, cómo nosotros hacemos hoy en día, porque nosotros ese buen vivir lo hemos tenido, pero ahora está en crisis el buen vivir. El buen vivir consiste en que realmente la persona humana tenga un desarrollo, y para que pueda tener ese desarrollo necesitamos de que nosotros tengamos tierra, tengamos bosque, todo el recurso natural que tenemos, y debemos trabajar con eso hermanadamente para que encontremos ese desarrollo ahora, este momento, donde realmente hay una presión muy fuerte de parte del gobierno de que la Amazonía sea un negocio para, empresas extranjeras. En este momento está, por ejemplo, el Morelos Prom y después está el Pacific, que quieren invertir para perforar el petróleo y después la ganancia es 50%, tanto Morelos Prom y después el Pacific Rubiales. Entonces, ese negocio no va a ir a las comunidades nativas. Entonces, estamos viendo de que realmente queremos coordinar, queremos encontrar un desarrollo, pero no con la contaminación que en muchas oportunidades en otros pueblos van presentando esa parte. Entonces, este problema nosotros lo tenemos y tenemos que enfrentar, a ver cómo nosotros encontramos ese mecanismo de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Entonces, en segundo caso, pues, por defender ese derecho, hubo un enfrentamiento hace 4 años en Bagua. No nos comprendimos, tanto como el gobierno que dio los decretos legislativos, donde esos decretos, como ustedes saben muy bien, para nosotros era un peligro. Solamente
la Amazonía pidió de que se derogara ese decreto, que no nos convenía para los pueblos amazónicos. Solo por pedir fue donde el gobierno reprime a la población y hubo este enfrentamiento que todo el mundo lo conocemos, llamado Baguazo, ¿no? Y todavía esa deuda no se ha solucionado. Este proceso de Bagua lo pasan a Lima y estamos trabajando, nuestros abogados trabajan de que realmente Lima no solucione, sino que devuelva todo el expediente a Bagua. Mientras que existe todo este problema, el pueblo abajunuampis no va a negociar con las empresas petroleras. Entonces es bien claro de que hay intereses económicos muy grandes de parte del gobierno y de las empresas, pero nosotros somos afectados. Tenemos que llegar a un acuerdo también en ese nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago Manduin. Finalmente, nuestra panelista Paula Letts, licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con estudios sobre el movimiento social amazónico y territorialidad indígena, interculturalidad, conservación ambiental, salud y ciudadanía en las zonas rurales y de bosque de Ucayali y Amazonas. Dejamos en la palabra a Paula Letts. Gracias. Muy buenas noches a todas las personas aquí reunidas. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Investigación y Documentación del Congreso por haberme dado la grata oportunidad de participar en este conversatorio como panelista. En esta ponencia se me encargó comentar las exposiciones de los demás integrantes de esta mesa, así como también complementar sus aportes con una reflexión más personal. Quiero empezar felicitando a los señores Valdemar Espinosa, Alberto Chirif y Santiago Manduin por sus presentaciones, las cuales resultan muy aportativas para la reflexión en torno a la situación actual de los pueblos indígenas amazónicos en relación a otros temas, entre los cuales me interesa destacar principalmente a la reivindicación de la identidad étnica, la territorialidad indígena y el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación o libre determinación. En primer lugar, las exposiciones de Espinosa y de Chirif, que tuve oportunidad de leer de manera previa el día de hoy, ponen en evidencia que el conocimiento de nuestra historia es fundamental para poder plantear un análisis completo y reflexionar sobre el desarrollo y la autonomía de los pueblos indígenas en la actualidad. Esto se debe a que, si queremos evitar repetir los errores cometidos en el pasado, es necesario prestar atención a los cambios y también a las continuidades, especialmente en las interacciones entre los pueblos originarios de la Amazonía y los demás sectores de la sociedad nacional, los cuales hoy en día nos encontramos inmersos en un mismo territorio, pero también caracterizado por la multietnicidad. Por su parte, la exposición del señor Espinosa nos remonta a la época anterior a la conquista española. Si bien hace insistencia en la continuidad de los intercambios entre pueblos andinos y amazónicos, también señala la existencia de marcadas diferencias culturales y político-administrativas entre las sociedades de la sierra y de la selva, o en otras palabras, las palabras del autor, entre Punarunas y Sacharunas, o hombres de la región conocida como Sacha. Particularmente, me interesa destacar que la exposición presentada por el historiador también proporciona un conjunto de datos etnográficos, etnohistóricos, en torno a la existencia de los numerosos y diferentes grupos sociales que han existido de manera previa al proceso de consolidación del territorio peruano, entendido de manera más tardía como un territorio nacional único e indivisible.
En relación a este tema, me interesa retomar una breve cita del antropólogo Gerardo Damonte, quien ha hecho referencia al componente histórico de homogenización y asimilación que ha sido impuesto sobre los pueblos indígenas, no solo en el plano cultural, sino también en el plano territorial. De ese modo, el autor señala lo siguiente, y cito: el proceso de consolidación de un territorio nacional dominante siempre implicó el avasallamiento de los otros, sobre todo en los países latinoamericanos, donde fue una élite criolla la que lideró la independencia e imaginó una nación donde los grupos indígenas y sus territorios debían disolverse en aras de la unidad nacional. Fin de la cita. De ese modo, vemos que la aseveración de la diversidad cultural, la cual en el caso de la presentación del historiador Valdemar Espinosa se observa a partir de una revisión etnohistórica, se ha visto luego contrastada con los denominados procesos de homogenización de los pueblos, entendidos desde el punto de vista de las élites como los otros. En la actualidad es necesario evaluar hasta qué punto los imaginarios, discursos y prácticas proyectados sobre la Amazonía peruana guardan correspondencia o no con valoraciones que han sido funcionales a los intereses de los grupos de mayor poder, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. Por otro lado, algunos de los puntos que considero centrales de la exposición de Alberto Chirif son, por un lado, la referencia que hace a la existencia de importantes diferencias entre las formas de concebir el bienestar y la riqueza desde las cosmovisiones indígenas y las concepciones de los grupos no indígenas, mestizos u occidentales, a las cuales también se ha referido en su presentación el señor Santiago Manuín. Asimismo, Chirif también da cuenta de la necesidad de un cuestionamiento respecto de la definición misma de aquello que entendemos como desarrollo. El antropólogo cuestiona que en nombre del desarrollo se lleven a cabo políticas que implican que los pueblos indígenas tengan que ceder sus derechos fundamentales y percibir los graves perjuicios de las denominadas externalidades en función de intereses generalmente ajenos. En la actualidad, esta problemática se observa muy claramente en el caso de los estragos ambientales y sociales generados principalmente por las actividades de aprovechamiento de hidrocarburos, así como también se ve expresada en general en los diferentes problemas ocasionados por la superposición de derechos otorgados a actores externos en los territorios ocupados por los pueblos indígenas desde tiempos ancestrales, aun cuando estos territorios hayan sido reconocidos como territorios indígenas bajo diferentes figuras legales. Por su parte, el especialista en derechos de los pueblos indígenas, Pedro García Hierro, ha señalado que las propuestas de estos pueblos, si bien buscan innovar derechos, no buscan, y cito, desconocer el orden jurídico, sino recrear uno nuevo sobre una base intercultural. Fin de la cita. En ese sentido, las demandas indígenas por conquistar un mayor grado de autonomía no deben interpretarse como demandas que apunten hacia la ausencia del Estado. Por el contrario, justamente esta ausencia de la adecuada supervisión estatal en zonas rurales, tanto en los Andes como en la Amazonía, es la que ha tenido como resultado una interacción en condiciones de desigualdad entre los pueblos indígenas y las empresas u otros actores externos interesados en los recursos de sus territorios.
Uno de los temas principales que me vino a la mente cuando recibí el encargo de participar como panelista en esta mesa y por lo tanto de reflexionar en torno al desarrollo y la autonomía de los pueblos amazónicos fue la lucha de estos por el respeto de sus derechos colectivos. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, esta lucha se ha visto expresada a través del denominado Movimiento Social Indígena Amazónico, el cual está integrado por un conjunto de organizaciones y federaciones que representan a la población de sus bases y buscan canalizar sus demandas ante el Estado. Estos movimientos han desplegado una plataforma de reivindicaciones que se diferencia de las de otros gremios, en tanto se articula en base a la identidad étnica, es decir, a la etnicidad. Desde el momento en que estas luchas de resistencia se vieron articuladas bajo la forma de un movimiento social, la defensa territorial ha sido una de sus principales demandas, por no decir la principal, al tratarse de un derecho, el derecho al territorio, que está vinculado con un conjunto de otros derechos de manera interdependiente. Este, además, establece las condiciones para la supervivencia de los pueblos originarios, en tanto pueblos indígenas. Es preciso resaltar, de acuerdo con investigadores como Alberto Chirif, Richard Chase Smith y el citado Pedro García Hierro, que los conceptos de la tradición jurídica occidental para referirse al territorio no describen adecuadamente el modelo de territorialidad propio de los pueblos indígenas. Si bien es cierto que no es lo mismo hablar de territorialidad indígena hoy en día, como en la época previa al contacto con la sociedad nacional y los procesos de articulación al mercado, como bien ha señalado también Santiago Manuín, actualmente este modelo de territorialidad tampoco se encuentra limitado al ámbito de la propiedad de la tierra. Específicamente, el concepto de propiedad, a partir del cual se entiende la tierra como un bien que puede ser intercambiable en el mercado, contrasta con el modelo de territorialidad defendido por el movimiento indígena amazónico, el cual va más allá, vinculándose con el derecho a la autodeterminación. Este último el derecho a la autodeterminación, ha sido definido por los autores mencionados como el derecho a decidir por sí mismos el futuro que quieren trazar para sus pueblos. De ese modo vemos que la búsqueda por asegurar el control y el poder de decisión de los indígenas, antes que la búsqueda por asegurar la propiedad sobre los espacios donde han habitado tradicionalmente, no se ha visto totalmente garantizada a pesar de importantes avances por la figura de propiedad comunal proporcionada desde el Estado, la cual presenta un conjunto de limitaciones, ni tampoco por otras figuras que han sido utilizadas por los pueblos indígenas en su búsqueda por recuperar dominios territoriales, como las reservas comunales o reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento. Desde el movimiento indígena amazónico, la búsqueda por una mayor injerencia en los procesos de toma de decisiones en torno a sus territorios también incluye una diversidad de estrategias adicionales, entre las cuales destaca la mencionada exigencia del respeto por el derecho a la consulta y el consentimiento previo. Como bien sabemos, este derecho ha sido reconocido por el gobierno peruano a partir de la ratificación del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya desde el año 1993. Sin embargo, me interesa insistir en que el carácter vinculante del mismo, es decir, obligatorio, no surge con la promulgación en el año 2011 de la Ley de Consulta Previa, sino que su carácter obligatorio se desprende del convenio mismo, que ya ha sido firmado hace más de una década. A pesar de eso, hemos podido observar
la manifestación más evidente de que este derecho no ha sido respetado por los sucesivos gobiernos, como el gobierno anterior, a partir de las protestas indígenas en Bagua. Incluso ha tenido que venir una comisión de expertos de la OIT para llamar la atención al gobierno peruano. Está terminando el tiempo. Sin embargo, quisiera señalar que hoy en día los alcances efectivos de esta ley se han visto cuestionados por diferentes razones, como por ejemplo la carencia de legitimidad social que ha tenido el proceso de reglamentación de la misma ley. Sin embargo, para ir finalizando, quisiera terminar señalando que en relación a estos procesos de implementación de políticas denominadas como políticas de reconocimiento de la multiculturalidad, no van a resultar suficientes si no se ven acompañadas de un verdadero reconocimiento mutuo y valoración mutua entre las culturas. Para terminar, quiero solo señalar que el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el señor Santiago Manuín, quien nos acompaña en esta mesa. Y sus palabras me hicieron recordar y comprender un poco mejor por qué la defensa del territorio de estos pueblos es realmente una defensa por la vida. De ese modo, en nuestra valoración de los pueblos indígenas amazónicos, es fundamental considerar que las dimensiones filosóficas y espirituales propias de estas culturas, incluso hoy en día, se vinculan con la experiencia de vivencia directa con la naturaleza y con el bosque, y nos proporcionan una base importante para reflexionar y reevaluar las implicancias que ha tenido la distinción tajante que solemos establecer entre nosotros mismos como seres humanos por un lado y la naturaleza por otro. Esta reflexión puede ser funcional para revisar el modelo de desarrollo y reevaluar el modelo de desarrollo que queremos para la Amazonía, incorporando una valoración de la diversidad cultural, así como también de la diversidad biológica. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra última panelista. Y ahora hay algunas preguntas que has presentado aquí a la mesa. No tenemos mucho tiempo y voy a leer 4 de ellas y dejar un minuto final quizás para que cada uno de ellos pueda como concluir, ¿no?, o cerrar sus presentaciones. La primera es, para mejorar la calidad de vida en paz y armonía, ¿cuál es la propuesta o rumbo a seguir sobre la premisa de Babán Poma de Ayala y del buen gobierno? Otra es matrices culturales y económicas diferentes entre los pueblos amazónicos y lo occidental. ¿Cómo generar un puente como política de Estado que permita realmente posibilitar el buen vivir de nuestras comunidades indígenas? La tercera pregunta, si bien el punto de partida para los pueblos indígenas es el vivir bien, en armonía, ¿qué significa exactamente para ustedes el desarrollo de los pueblos indígenas? ¿Cómo se concretiza eso? Finalmente, ¿por qué nuestros indígenas no son considerados dueños de sus tierras? Me alegro que lo defiendan. Quizás dejamos un minuto para que cada uno pueda concluir con un comentario final. Sí, la primera. Así es. Hay una pregunta que es interesante. ¿Cómo aplicaríamos el pensamiento de Babán Poma de Ayala, el autor de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, para solucionar los problemas de los pueblos nativos de la selva? Sí, pues Babán Poma fue un hombre que incluso superó al Inca Garcilaso en observaciones sobre el Perú y proponía soluciones. Y a mí yo creo de que una de las soluciones de Babán Poma es la que se ha transformado ahora, de que el respeto debe ser total, pagar un salario justo a los obreros, por ejemplo, de las petroleras en la selva,
respetar la naturaleza y pagar los correctos impuestos al Estado. Y quedarían solucionados. Este pensamiento de Guamán Poma sigue vigente hasta ahora. Y sé de que la Defensoría del Pueblo y otros defensores de los pueblos indígenas siempre lo sacan a tapete. Gracias. Un minuto. Sí, para usted. Es evidente, como señalaba en la exposición, que los pueblos indígenas no han tenido una idea como la actual de desarrollo, ¿no? Pero me ha interesado en la exposición no solamente señalar eso, sino también las mentiras que hay detrás del concepto de desarrollo, porque en verdad lo que se está haciendo no es desarrollo. De acuerdo a las definiciones clásicas, digamos, los resultados son justamente lo contrario, es la destrucción del medio ambiente, el deterioro de la calidad de vida de la gente, el deterioro de su estado de salud, y eso es justamente bien claramente visible en las zonas de extracción petrolera en la Amazonía. No sé si ustedes saben, pero en marzo de este año se ha declarado en emergencia la cuenca del Pastaza, que es una de las cuencas más antiguas donde se extrae petróleo, ¿no? Entonces, una primera cosa que yo creo que habría que hacer es sincerar el discurso, ¿no? Y una vez que se sincere el discurso y uno se da cuenta que lo que se pretende como desarrollo en realidad no es desarrollo, sino es saqueo de recursos para satisfacer las ambiciones de un grupo de empresas y para que el Estado acumule una cantidad de dinero que luego no revierte a esas poblaciones y tampoco, por lo que he señalado, revierte a la propia población, porque he puesto los casos de policías que no son indígenas, sino policías urbanos, digamos, del caso de maestros, ¿no? O sea, entonces, ¿qué se está haciendo con ese dinero, no? No hay una reversión, no hay una generación de capacidades que permita, como digo, construir bases sólidas para cuando toda esta ilusión, que está fundada principalmente en la explotación de recursos naturales no renovables, o sea que se van a acabar en un momento determinado, se haya acabado. Entonces, yo creo que hay un reto muy grande. Ahora, las poblaciones indígenas están en contacto con la sociedad de mercado hace muchísimo tiempo y por supuesto que tienen aspiraciones de mejora. Entonces hay que ver también cómo el Estado puede responder a esas necesidades de mejora que ellos mismos reclaman y plantean, como por ejemplo la actuación de servicios sociales en salud y educación. O sea, son de los reclamos más fuertemente sostenidos por las organizaciones, ¿no? Bueno, no quiero prolongarme más porque son pocos los minutos. Santiago. Referente a la pregunta donde me piden cuál es el desarrollo de los pueblos indígenas fuera de lo que el buen vivir habla, ¿no? Hoy en día nosotros estamos pasando como estaba hablando, una etapa difícil, ¿no? Hay tanto la sociedad occidental y los pueblos indígenas se van relacionándose y entonces la población va aumentando y entonces va entrando el hambre. Ahora las comunidades ya se han titulado, se han asegurado los territorios en las comunidades Aguajón Vampis. Entonces ya cada comunidad vive en su territorio. Eso hace de que realmente haya hambre en la zona. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar en ese momento de cambios, este momento que es difícil, está que hay que, ¿cómo se llama?, dar la solución a lo que es la economía en nuestra zona, ¿no?
Están los trabajos que en este momento las comunidades están sembrando su cacao para la obtención de economía. Bueno, hace años, en 1992, el Consejo Aguaruna Huambisa deslocalizó la zona, cuando ella... Entonces, fuera de eso, ahora las comunidades están con el sembrío de cacao, están con otros sembríos, llámese así el intento de la siembra de Sacharinchi, que no da resultado. Después está el café, que tampoco no da resultado. Entonces, en este momento se está promoviendo bastante la siembra del cacao y la producción del cacao para sacar, y para eso hay que mejorar la carretera de Bagua a Saramiriza. Entonces, asegurándose un poco la economía para la educación de los hijos, que es muy importante la educación intercultural, en este momento que ya se vive tanto la población de personas que han venido de otra parte, puede ser de Cajamarca, puede ser de Piura, que se han trasladado y tienen sus parcelas en nuestras zonas, ya conviven con nuestra población. Entonces, sus hijos ya tienen que aprender el idioma nuestro, tienen que adaptarse a nuestra realidad, y entonces para eso la educación intercultural, y también nosotros tenemos que aprender el castellano, es importante. Esa educación hay que asegurar, hay que formar indígenas para la educación bicultural. Después está la parte de salud, que la salud es muy importante en este momento. Hay enfermedades muy desconocidas en la zona. Hay también, hay que salvar la medicina tradicional, y hay que trabajar en esto, ¿no? Después, el respeto del Estado hacia nosotros es muy importante. El Estado no debe imponer, tal como él piensa que realmente tiene que ser el desarrollo visto desde su punto de vista cultural de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el no respeto? La imposición no va a resultar con nosotros. Eso es lo que hace que realmente, al no asegurar, al no encontrar ese medio de respeto, hay enfrentamientos continuos de parte de la población indígena al Estado. Pero el respeto sí es muy importante. El gobierno debe apoyar las iniciativas indígenas y las propuestas de desarrollo que ya se ha trabajado en 4 meses después del Bagua. Después del conflicto de Bagua, se ha trabajado en 4 meses cómo debe ser el desarrollo de la Amazonía en nuestra zona. Si se revisa eso, ahí está plasmado lo que nosotros buscamos. Entonces, el buen vivir es eso para nosotros: la educación, la economía, la salud, y después ese respeto del Estado hacia nosotros. Eso sería este momento que nosotros estamos buscando, el diálogo que hay que encontrar también con las empresas, a ver hasta dónde ellos aseguran nuestro territorio, la contaminación, los problemas sociales que van a existir, toda esa parte, ¿no? Pero las empresas no dialogan, ellos van a su negocio y ven el petróleo, dinero, y las personas que están viviendo ahí no les importa. Ahí está el problema indígena que se va a enfrentar con la empresa, ¿no? Yo quiero ser un poco claro y advertirles desde ese momento, nosotros no quisimos otro enfrentamiento. El gobierno está provocando, a pesar de que realmente ha hecho la promulgación de la ley de la consulta, no está implementando, el proceso de consulta en la zona, pero las empresas están ahí. Entonces, ¿qué hacen los abajún, los mampís? Los abajún va a agotar el medio, legal, donde se les advierte que al gobierno ellos tienen que saber muy bien qué es lo que nosotros queremos y por qué rechazamos a las empresas. No son claros las empresas en sus negocios, y el Estado también no es claro, engaña, miente. Nosotros no podemos tener ese gobierno mentiroso, un Estado que traiciona a su propio pueblo, ¿no? Entonces,
Eso es lo que quiero poner en claro, de que realmente la provocación que hacen las empresas en nuestro territorio, ahora nosotros no vamos a ir a Bagua, ya nosotros estamos en nuestro territorio ya. Entonces, eso es lo que se dice de la pregunta de esto, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿por qué nuestros por qué nuestros indígenas no son considerados dueños de sus tierras? Me alegro que lo defiendan. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante compleja, pero me parece que muchas de las respuestas tienen que ver también con la historia, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, con nuestra historia actual como un país postcolonial y que todavía no hemos superado una serie de deudas que quedan pendientes respecto del pasado, del proceso de dominación por parte de un grupo de poder respecto de otros sectores sociales originarios. Y desde esa perspectiva se ha visto a la Amazonía como un territorio o un discurso de la Amazonía como un territorio deshabitado. Y eso no es así. El problema radica en que es un patrón de asentamiento y de aprovechamiento del territorio diferente del aprovechamiento del modelo económico capitalista. Es un patrón de asentamiento que para la economía de los pueblos indígenas necesita del uso de amplias extensiones territoriales y no solamente de espacios para desarrollar actividades estrictamente necesarias para la subsistencia. Este modelo de territorialidad también no tiene la característica de fronteras, límites fijos. También implica zonas de desplazamiento, movilidad de la población, pero por otro lado sí ha habido avances importantes en el reconocimiento de los territorios, principalmente a través de la figura de propiedades comunales. Pero me interesa resaltar a partir de un caso las limitaciones de las propiedades comunales. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, la Reserva Comunal Amaracaeri, que es el territorio ancestral del pueblo Aracumbut, se buscó el reconocimiento de esta área natural protegida en el sentido que la propiedad comunal no reconoce amplias extensiones territoriales, poder asegurarlo bajo otra figura legal, que es la de reserva comunal. Sin embargo, lo que el pueblo buscaba originalmente es el reconocimiento del territorio ancestral Aracumbut, pero eso se diferencia de lo que es la figura de reserva comunal. Tanto la reserva comunal como la propiedad colectiva no otorgan a los pueblos indígenas derechos sobre el subsuelo. Específicamente la propiedad comunal separa el territorio entre suelo, subsuelo y sobresuelo y solo les otorga derechos sobre la superficie de la tierra. Por eso es que quedan desprotegidas las comunidades cuando el Estado se reserva el derecho de asignar derechos a actores externos sobre los recursos del subsuelo y el sobresuelo, como son las empresas. Ahí es donde entra el tema de la ley de consulta previa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos nuevamente a nuestros expositores y panelistas y damos ya por concluida esta primera mesa sobre desarrollo de autonomía en las historias de los pueblos indígenas amazónicos. Muchas gracias. Gracias, rector Juan Carlos Morante. Quisiera destacar que la universidad que dirige el rector Juan Carlos Morante tiene un programa especializado para jóvenes indígenas amazónicos, y uno de ellos estuvo acá anteriormente en una exposición. Desgraciadamente su vida abortó por un problema cardíaco. Etza, un estudiante de filosofía de la Universidad Ruiz de Montoya, y también destacar la gratificación de ver en un excelente estado de salud al líder aguajún Manuín. Gracias por todos y pido un aplauso para la mesa que acaba de concluir. A continuación, vamos a dar
inicio a la segunda mesa del conversatorio en esta sesión, que va a ser más ajustada, más concreta. Vamos a rogar a los expositores y a los comentaristas que sean más condensados. Trata sobre cosmovisión originaria, organización social y familiar y aprovechamiento del bosque. Esta mesa en particular va a tener, repito, tratemos de que sea más concreta, como expositores a los antropólogos Alejandro Camino y Óscar Espinosa, y como comentaristas a Alberto Pizango y a Fermín Tiwi. Les rogaría que pasen a la mesa los llamados en este momento. Alberto. En unos minutos se va a poder implementar un café en la parte de afuera en forma personal para que no se interrumpa el curso de la actividad. Pueden tomar quienes quieran un café. La mesa va a ser presidida por el doctor Abel Mejía, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Les ruego tomar asiento. Tiene la palabra el rector Abel Mejía. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. En principio, agradecer al Congreso de la República por la deferencia de poder participar como presidente de esta Mesa 2 a fin de coordinar el uso de la palabra a los distinguidos expositores y panelistas. El tema que se va a tratar en este panel es respecto a las civilizaciones originarias y modernidad no depredadora, cosmovisión originaria, organización social y aprovechamiento sostenible del bosque. Tenemos en la mesa con nosotros ilustres expositores. En primer lugar, presentarle al antropólogo Alejandro Camino, egresado de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster por la Universidad de Michigan, autor de numerosos estudios en antropología de selva y actual director del Patronato Cultural del Perú, del Museo de Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales del Cusco y de la Fundación Global Heritage. Al antropólogo Alejandro Camino, por favor, rogamos ajustarse al tiempo de 15 minutos a fin de que nos presente la exposición. Podemos hacerlo de aquí a la mesa, creo que para ganar tiempo, por favor. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la Comisión de Investigación por la organización de este evento. Voy a tratar de, en forma lo más sucinta posible, resumir algunas ideas que giran en torno al título que se propone para el tema de la mesa: cosmovisión originaria, organización social y aprovechamiento de los recursos naturales en forma sostenible. Tan importante como conocer la historia es el conocer la cultura. Y el conocer la cultura, entre otros elementos, un factor importante y central es entender la cosmovisión del pueblo, que es materia de esta presentación. La cosmovisión, bueno, en las tradiciones indígenas amazónicas hay innumerables formas de expresar esta cosmovisión, pero a final de cuentas todas ellas de alguna manera han sido elaboradas o se han desarrollado a partir de las condiciones materiales de subsistencia, y estas se dan en un medio muy particular, que es el bosque tropical amazónico. El bosque tropical amazónico tiene características muy singulares. Entre otros, yo quiero en forma muy expresiva decir, bueno, indudablemente un ecosistema de una naturaleza efervescente que se expresa en su máxima potencia por dadas las condiciones climatológicas, un medio
de creación, reproducción, transformación, vida y muerte intensa, que es parte de la experiencia de quien vive en el bosque tropical, en donde todo nace, renace, yace, subsiste, subyace, muere y resurge. Entonces, en este universo hay diferentes elementos que conviven y que interactúan. Y muchos de ellos son elementos que no son visibles al concepto del ojo, a la simple vista. Hay elementos del bosque que son percibidos como fuerzas que van más allá de lo visible. En la concepción indígena, el bosque está llena de poderes, de fuerzas, espíritus y elementos que impactan en la vida cotidiana. Y esto tiene que ver con esta riqueza y esta naturaleza tan transformadora y compleja de los ecosistemas del bosque tropical, ¿no? Es natural, son ecosistemas donde los nutrientes circulan aceleradamente, de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, lo que se llaman los ciclos tróficos en ecología, ¿no? Y en donde todos los elementos están poblados, las plantas tienen espíritus, los animales tienen espíritus o madres, dentro del río hay una vida que va más allá de lo visible, hay ciudades sumergidas, hay una vida exuberante en la naturaleza que de alguna manera no se accede a ella si uno no participa de un conocimiento que es parte de una tradición y que también al cual se accede a través de determinadas experiencias. En conclusión, este ecosistema diversificado y extremadamente complejo, de alguna manera está codificado en el patrón de pensamiento y en la lengua nativa del pueblo indígena, en sus múltiples lenguas. Y de alguna manera, este es un poco el paradigma detrás de las cosmovisiones amazónicas. Dentro de esta complejidad de este universo vasto y variado y rico, un elemento es el humano. El humano no es un ser encima, debajo, superior, sino es un elemento interactuante con este mundo de lo visible, plantas y animales, y de lo invisible. Y esto marca una diferencia fundamental contra esta tradición que voy a hacer referencia más adelante, que viene de la tradición europea, grecorromana, antropocéntrica. Frente a esto tenemos más bien un concepto de una visión multicéntrica, multidimensional de la realidad. Dentro de este espacio se subsiste sosteniblemente y de una manera en que el medio puede ofrecer, el medio es un medio de uso y no de abuso, ¿no? No hay explotación, hay aprovechamiento, ¿no? Y el aprovechamiento es mutuo, aprovechan las plantas de la naturaleza, de los animales de las plantas, el ser humano y las otras fuerzas de la naturaleza. Y esto, como digo, se refleja en muchas cosmovisiones. El hombre que sale a cazar sabe que de la huangana hay una madre, la madre de las huanganas, y uno caza lo necesario para las necesidades de la familia. Una explotación del recurso más allá de lo que uno necesita va a ser castigado, y va a ser castigado con un problema de salud individual o un problema colectivo de la comunidad. La salud no es solo un tema interno del cuerpo del individuo, sino del individuo con su medio natural. Y toda transgresión contra este concepto de interacción y de aprovechamiento sostenible en la naturaleza va a tener un costo, y esto lo ha aprendido a lo largo de milenios el hombre que vive en ese medio. Y este costo se va a reflejar en la salud, no solo del individuo, como digo, sino en la salud integral de la comunidad, pero también en la salud del espacio natural en donde se vive. Como digo, se subsiste en la subsistencia. Es otro concepto de bienestar. El concepto, como bien decía, creo que Alberto Chirif, el concepto de pobreza no es parte de la cosmovisión tradicional indígena.
Esto es extensible a la región andina tradicional. Yo no me puedo olvidar una experiencia, una comunidad en Puno, en donde un político le hablaba a la comunidad que ustedes son pobres, y un campesino se levanta y le dice: yo no soy pobre, yo tengo 12 vacas y 14 ovinos, ¿no? Y tengo mi cuarto de hectárea sembrada con quinoa, cañigua, oca y oyuco, ¿no? Entonces, otra experiencia que tuve, el médico que le decía: ustedes son desnutridos, a una comunidad, y se levanta un campesino y le dice: bueno, doctor, a ver, levante usted ese saco de papas que yo llevo todos los días de mi chacra hasta mi casa, ¿no? Entonces, otros conceptos, dentro de estos conceptos que tienen que ver con este concepto del buen vivir, es el de que uno aprovecha, pero en el contexto amazónico es un aprovechamiento para las necesidades inmediatas y de la familia. No hay una concepción de una producción de excedentes para un tercero, como se dio en el mundo andino con el desarrollo civilizatorio que se da posteriormente en las épocas prehispánicas, en donde se desarrolla un Estado que acumula, y esto deviene en una sociedad estratificada. En la tradición indígena amazónica no hay estos niveles de estratificación de sectores sociales diferenciados, si bien al momento de la conquista se encontraron pueblos que tenían esclavos, por ejemplo los Tapajós en la cuenca del Bajo Amazonas, pero eran otro concepto del esclavo, era el esclavo que era producto de su captura en la guerra, y ese esclavo podía integrarse con la comunidad porque terminaba a veces casándose con mujeres de la misma comunidad. Otro concepto, el de la reciprocidad. El bien que se aprovecha es compartido por el grupo social, no es apropiado por uno. Y el grupo social es el grupo familiar extenso, ¿no? Toda presa que se caza, todo producto en la tradición amazónica es un bien a ser compartido. Hay obviamente normas de cómo y qué se comparte, y esto me lleva como un ejemplo, al tema de, por ejemplo, el conocimiento y la riqueza que hay sobre el uso de la riquísima flora amazónica. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, tras ya muchos años de investigación, ciertamente insuficientes, tiene ya, para adelantarles, identificadas 7.000 plantas de uso medicinal. Ahora, estas plantas tienen diversas propiedades, las plantas tienen diversos usos en el mundo amazónico. Hay plantas que son alimenticias, que pueden ser nutracéuticas, que al mismo tiempo que son alimento también tienen propiedades curativas. Hay plantas que se usan para la construcción, para construir la casa, para hacer la herramienta, para hacer el arco o la cerbatana. Y hay plantas que tienen más bien otras propiedades, tienen propiedades para sanar o para atraer cosas positivas. En nuestro mundo lo explicaría con un concepto que es parte ya de nuestra cultura, el concepto del guairuro. Hay plantas que en la experiencia del nativo tienen la posibilidad de atraer cosas positivas. Salir a cazar impregnado con los olores de cierta planta, él o su perro, va a ser algo que va a ayudar a una caza más exitosa. Pero también hay algo muy interesante, hay plantas también que sanan, que tienen propiedades medicinales, y hay plantas maestro, hay plantas que enseñan al hombre, y son muchas las plantas que son conocidas, y esto no solo ya en la tradición indígena amazónica, sino es una tradición que del pueblo indígena se ha extendido al mundo ribereño mestizo amazónico. Son esas plantas maestras que de alguna manera enseñan diversos aspectos para el bienestar del hombre, desde cómo tratar y curar las enfermedades, cómo resolver los problemas psicológicos del individuo o de su relación con su familia o con su grupo social. Plantas maestras hay muchas, ¿no? Por enumerar, bueno, una muy conocida y desgraciadamente muy pervertida por un mal uso turístico como es el yagé o la ayahuasca, la Banisteriopsis caapi, la chacruna, la Psychotria viridis, por algo los científicos le dieron ese nombre, el chirixanango, la bobinsana, en fin, un universo de plantas que enseñan al hombre cómo es ese mundo oculto a nuestros ojos y a nuestra experiencia cotidiana, cómo es esa naturaleza y cuáles son los poderes que están detrás de la naturaleza, cómo uno debe relacionarse y establecer esa interacción
con animales, con plantas y con los otros humanos y con las fuerzas invisibles que están detrás de la naturaleza visible. Esto es un concepto que cuando se da el encontronazo con el mundo europeo, que venía de una concepción originalmente teocéntrica, pero a su vez antropocéntrica, con un Dios que es reencarnado en ser humano, ¿no? Obviamente estos mundos paralelos, estas otras dimensiones de la realidad que no son visibles, no son parte de la tradición del mundo occidental. En todo caso, se pueden dar bajo ciertas modalidades de las tradiciones religiosas judeo-cristianas después de la vida, en la muerte. Pero este concepto de que existen otras dimensiones de la realidad que no son experiencia cotidiana del hombre, no son parte de la filosofía del mundo occidental. Paradójicamente, con el proceso del desarrollo colonial, ¿no? El colonialismo tuvo muchos impactos en las tradiciones y en las culturas europeas. Por ello recuerdo cuando era estudiante decían que las ciencias antropológicas eran el producto del colonialismo, ciertamente, porque fue el encontronazo de Occidente con el mundo externo, el mundo africano, el mundo indígena americano, etcétera, ¿no? Pero también ese colonialismo trajo desarrollos singulares, así como la guerra, las brutalidades de la guerra permitió el desarrollo de toda la tecnología de las implantaciones para piezas humanas perdidas, por ejemplo los brazos ortopédicos, etcétera, fueron el resultado de la guerra. La guerra trajo también, el colonialismo trajo una ruptura en Occidente. Por primera vez el mundo occidental empieza a descubrir que hay otras dimensiones de la realidad y es en un espacio inicialmente del arte. Un ejemplo fue el surrealismo. El surrealismo en Europa empieza a demostrar que hay otras dimensiones de la realidad que no son parte de la experiencia cotidiana. Después aparece el psicoanálisis con su historia del subconsciente como una realidad que opera en el consciente. Pero y ciertamente las tradiciones esotéricas que aparecieron en aquel entonces, que van desde el espiritismo hasta la ufología y todas estas tradiciones que van surgiendo en Occidente y que devienen hace 10 años en un fenómeno muy interesante, el que no es todavía muy conocido. Hace aproximadamente una década hay una fractura que se empieza a dar dentro de la ciencia más dura de todas las ciencias de Occidente, que es la física. La física, que es una ciencia basada en el dato comprobado, en el dato cuantificado, en el dato físico, ¿no? Empieza a surgir el concepto de lo que originalmente se llamó la física hiperdimensional y que hoy día se empieza a llamar la física multidimensional. Es decir, que en la realidad hay otras dimensiones de la realidad que están más allá de la experiencia vital del ser humano, ¿no? Y es muy interesante si uno hoy día encuentra una información muy interesante del debate que se da en la física multidimensional, en donde se dice este espacio que estamos viviendo ahora se expresa en otros momentos. Este momento está aconteciendo al mismo tiempo en otras dimensiones de la realidad. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro son múltiples espacios que subsisten simultáneamente. Esto ya es un debate en la física. Bueno, ese pensamiento que surge en Occidente en los últimos años como una opción y que empieza a crear una enorme controversia, es parte de la tradición de los pueblos indígenas americanos, de la vida cotidiana del pueblo indígena americano, no solo amazónico, sino en general. La naturaleza tiene vida y detrás de esas dimensiones de la vida hay otras dimensiones que para conocerlas hay que acceder a ellas a través de diversos mecanismos. Entonces, de alguna manera, esta tradición cultural indígena americana es una respuesta a un materialismo chato dentro de este mundo cristiano, si quieren, pero un materialismo chato
que de alguna manera va quedándose insuficiente para dar respuesta a las encrucijadas y a las incógnitas del mundo moderno. Y esto se va a reflejar en todas las dimensiones de la cosmovisión y el pensar del pueblo indígena americano y amazónico con especial intensidad. Desde las prácticas cotidianas, como es la agricultura, ¿no? Las plantas tienen madres y tienen espíritus y se les trata como a individuos, como a entidades que responden a las relaciones con el hombre, ¿no? Y se sabe que, por ejemplo, el patrón de cultivos asociados en la tradición agrícola amazónica responde no solo a criterios técnicos, sino a criterios de convivencia entre las plantas. Los conceptos de la salud, que se han mencionado en más de una oportunidad esta noche, el manejo de los poderes que van más allá de la realidad para la sanación. Por ejemplo, el curanderismo amazónico, como se llamaría, o la medicina indígena amazónica, manipula elementos que van más allá de la realidad cotidiana y que se experimenta bajo la influencia de las llamadas plantas maestras, ¿no? Entonces, en conclusión, esta cosmovisión indígena amazónica tiene, de alguna manera, abre una puerta al mundo de Occidente, es una respuesta a la encrucijada de un mundo que se encuentra cada día más en un callejón sin salida, producto de todo este materialismo que ha llevado a la sobreexplotación de la naturaleza, al fraccionamiento de la relación hombre-naturaleza, a la disyuntiva generada por la destrucción del medio y el materialismo exacerbado que se refleja en el consumismo en nuestra sociedad. De alguna manera, ¿ante qué estamos? Estamos ante una fractura de los modelos cognoscitivos, paradigmáticos sobre los que se construyó el mundo occidental y una ventana que se nos muestra y que como país tenemos el privilegio de tener una ventana que nos las muestran estas antiguas tradiciones que se forjaron en su trato y en su relación con la naturaleza. Estas puertas abiertas que son una enseñanza de lo que puede ser la forma de una relación de aprovechamiento, no de explotación, de aprovechamiento sostenible de los recursos de la naturaleza. Esto, en resumen, he tratado de resumir muy rápidamente, sé que el tiempo estamos cortos, pero podríamos abundar en algunos ejemplos más concretos de lo que he tratado de expresar. Muchas gracias.